de la escultura clásica se puede contemplar en el Museo Arqueológico Regional, Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Canadá. Brasil. Tíbet. Castilla y León. No necesitas ir lejos. Conoce Castilla y León. En una escapada verás mundo. ¿Lista para un efecto muelle 48 horas? Explota tus rizos. Nuevo Fructis Hidrarizos con savia de bambú. Definición perfecta y un efecto muelle 48 horas. Incluso con humedad, explota tus rizos con el efecto muelle 48 horas. Nuevo Fructis Hidrarizos con savia de bambú. Cuida de ti. Garnier. Nuevo Don Limpio, limpieza duradera. ¡Hala! Mantiene tu baño limpio y fresco 3 veces más tiempo. ¡Limpieza y frescor 3 veces más tiempo! Este es un aviso para todas las personas con dentadura postiza. Mis encías se han ido desgastando y el fijador que he usado hasta ahora ya no las sujeta igual. Y se me irritan las encías. Algasif, al ser una almohadilla, protege la encía creando un colchón que fija mejor y evita irritaciones. Por fin me siento cómodo con mi dentadura. Algasif, fija la dentadura y protege las encías. Mi nieto dice que soy el más guay del parque. Es que me paso todo el rato jugando con él. Después le compro unas chuches y aunque llevo prótesis dental, siempre acabo comiendo más que él. Corega sin sabor es tan eficaz que con solo 3 puntos sella la prótesis evitando que entren restos de alimentos sin alterar el sabor de las comidas. Corega, porque cuando te sientes seguro se nota. Presentamos Láser Profix, la fijación para dentaduras postizas duradera y sin debilidad, porque para láser tu boca no tiene secretos. ¿Ya no sabes cómo evitar las tentaciones? Ayuda a recuperar el control de lo que comes con Satisfacción, el único 0% con ingredientes activos que te ayudan a reducir el apetito. Lo tomas y lo notas. Esto es control. Satisfacción de Vitalinia te ayuda a controlar tu apetito y tu peso. Y ahora las tentaciones bajo control con el nuevo Satisfacción Natural Edulcorado. Pruébalo. ¿Reducir la silueta durmiendo? Hoy es posible. Nuevo Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Reduce la grasa localizada en 2 semanas mientras duermes. En farmacias. Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Funciona. ¿El lado izquierdo? ¿El lado derecho? ¿El lado izquierdo? Una bola de vainilla en el café. ¿Sabías que el polo lo trajo Marco Polo? Ahora en La Sirena hay un montón de helados de oferta, hasta con un 20% de descuento. Solo en La Sirena, la de los fanáticos del congelado. Si te vienes a la Mutua, solo pagas 6 meses al año del seguro de tu coche. Los otros 6 meses te los ahorras. Así, devolvemos la mayor parte de nuestros beneficios a los mutualistas. Llama al 902-555-555. Soy de la Mutua. ¿Pero qué? ¡Cámara arriba! Tu seguro de coche con Zurich Connect desde €0 al día. Y con las mejores coberturas. Llama al 902 25 0029. Vamos, Atleti, que tenemos una bota de oro y un delantero de dibujos animados. Y un portero que vuela. Y una camiseta que vistiera un Gárate y Escudero y Benbarek y Futre y el Niño Torres. Y tenemos al rock de nuestro lado. Y la fábrica de Mau, pared con pared. Y al nieto de un dios. Y el corazón en un puño. ¡Vamos, Atleti! Que solo nosotros sabemos soñar más fuerte.
Ven a Sima. Tú, que puedes cambiar de casa. Las mejores oportunidades. Respuestas y soluciones. Yeah. Salón Inmobiliario del 20 al 23 de mayo, Feria de Madrid. ¿Cuánto llevas sin escuchar a tu instinto? Cuando tu instinto puede contigo, obedécelo. Foster's Hollywood. Tiene 27 kilómetros de carril bici y está en Madrid. ¿Qué es? ¿Adeslas Dental? Mire, llamaba para hacerme un seguro. No esperes a los problemas para asegurar tu boca. Con Adeslas Dental, por solo 9 euros al mes, ahorra más del 30% en los tratamientos. Adeslas Dental, 902-200-200. No lo sabes todo. Objetivo Garzón. Este jueves por la noche, estreno en Telemadrid. Son ya las 11:26 de la noche. Se incorporan al debate en esta segunda parte Juan José Toribio, que es catedrático de Economía, director del IES de Madrid. Buenas noches, señor Toribio. Buenas noches. Y también se incorpora Domingo Fernández, presidente del sindicato CESIF. Muy buenas noches, señor Fernández. Buenas noches. Bueno, nos hubiera gustado hablar de muchas cosas, algún toque de esos que siempre los damos como notas, por ejemplo, que Sanidad llama a los recién nacidos criaturas en aras de la igualdad, ya lo comentaremos más adelante. O, como no, la reforma de la ley de tráfico. Qué pena que Victoria Prego tenemos pendiente y hay un programa aquí para hablar de la reforma de la ley de tráfico que espero podamos hacer más pronto que tarde. Bien, enseguida hablamos de qué os ha parecido, lo que nos ha contado el ministro de Fomento, hombre fuerte del Gobierno, si las medidas económicas, como decía Antonio, que pedía un momento de reflexión, si son o no eficaces, si son creíbles. Pero antes de nada vamos a preguntar a nuestros invitados. Señor Fernández, 8 de junio... huelga de funcionarios. Ha estado escuchando al ministro de Fomento lo que decía de ese recorte, que se hace imprescindible, y que los funcionarios recordaba que también han bajado el sueldo a muchos trabajadores en la empresa privada. ¿Por qué no a los funcionarios? Estando de acuerdo en que la situación es muy difícil para todos y que todos tenemos que hacer sacrificios, pues pensamos que los que tienen el cinturón más holgado son los que primero se lo tienen que apretar. Nosotros hemos firmado hace muy pocos meses un acuerdo con este gobierno, hace 7 meses, donde ya se sabía que la situación económica era mala, y ahí hicimos el primer ejercicio de moderación salarial aceptando una subida simbólica de 0,3%. Por eso nos duele tanto que un acuerdo de esa naturaleza se haya incumplido, porque entonces ya no nos podemos fiar de nada. Y luego pensamos que se han tomado las medidas más fáciles, que es a la nómina de los 2.600.000 empleados públicos, pues tocarlas con un ahorro que encima pensamos que va a ser insuficiente, que va a haber que tomar otras muchas medidas. Y por eso es por lo que hemos iniciado movilizaciones y por eso es por lo que vamos a hacer un paro inicialmente de un día en el conjunto de todas las administraciones públicas en la función pública. Primero, para protestar por lo que nos han hecho. Segundo, para que no nos sigan haciendo más faenas, porque esto no ha terminado aquí para el país. Y en tercer lugar también, para hacer llegar a la sociedad, a los medios de comunicación, lo que está pasando, un poco que sepan quiénes somos los empleados públicos, los que damos esos servicios que reciben los ciudadanos, cuántos somos, si sobramos o no sobramos, cuánto ganamos, cuáles son nuestros modestos sueldos y dónde creemos que de verdad se puede reducir el déficit público, porque en eso sí que estamos de acuerdo. Hay que reducir con fuerza el déficit público, pero nosotros tenemos idea de que hay sitios donde se debe de hacer. Hablaremos de esos sitios. Señor Toribio, estoy escuchando al ministro de Fomento. Daba la impresión de que lo que han hecho, consideran que lo han hecho bien, obviamente, y da la impresión también que en el Parlamento las fuerzas de la oposición le están diciendo continuamente que no lo han hecho bien y que van por el camino equivocado.
Bueno, yo una de las cosas que le he oído decir es que de no haber tomado estas medidas, la situación habría sido catastrófica, que es la primera vez que oigo a un miembro del Gobierno reconocer que la situación había llegado a un punto catastrófico. Y yo creo que eso es absolutamente cierto. El Fondo Monetario Internacional ha publicado hace un par de semanas el World Economic Outlook, que llaman en las perspectivas económicas mundiales, en las cuales ponen de manifiesto que la economía mundial se está recuperando y se está recuperando muy rápidamente, con un crecimiento del output mundial en torno al 4,2%. Publica un mapa en el cual va distinguiendo por colores aquellos países que van a crecer más, aquellos que van a crecer menos y aquellos que este año van a tener un crecimiento negativo. Y en ese mapa, como crecimiento negativo, están España, Portugal, Grecia, después los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, está Islandia y está Venezuela. Nadie más, nadie en África, nadie en el continente latinoamericano, solamente Venezuela. Esa es la verdadera situación, con una caída del PIB este año que no será inferior al 0,4%, pero todavía caída, dice el Fondo Monetario Internacional. Si a eso le añadimos el que somos un país que tiene la mayor tasa de desempleo de todo el mundo desarrollado, pero muy superior, el doble que el promedio de la Unión Europea, y añadimos también que somos el país, desde luego de la eurozona, con mayor déficit presupuestario, lo cual quiere decir que la política keynesiana de gasto que hemos llevado a cabo no nos ha servido para salir de la crisis y encima nos ha metido en este lío del déficit presupuestario, pues hay que convenir en que la situación es verdaderamente complicada, ¿no? Y habrá que pensar en qué cosas se pueden hacer ahora y cuáles se podían haber hecho que no se hicieron, pero que todavía estamos a tiempo de hacer. Bueno, hemos escuchado todos al ministro, decían vamos a hacer un debate sobre lo que nos ha dicho, sobre lo que creéis que ha ocultado, se ha ocultado algo. Casimiro, ¿por dónde nos hemos situado? Habéis hablado de un ataque de realidad también aquí, sí, y que ha tocado por primera vez, sí, ha reconocido cosas que hasta ahora no habíamos oído en los medios de comunicación. Yo creo que de agradecer, ahora que no está el ministro, es de agradecer que haya tenido la valentía y la sinceridad, porque ha dicho cosas realmente duras. Es decir, lo de la situación catastrófica, como decía Juan José Toribio, es la primera vez que yo le oigo a un miembro del gobierno decirlo, cosa que es verdad. Entonces, la primera condición para arreglar un problema es de reconocer que existe el problema, porque lo que sucedía hasta ahora es que el gobierno no reconocía que había problemas, por lo tanto no tomaba las medidas. Yo, y siguiendo la recomendación de Antonio, creo que son útiles. Las medidas son útiles. Probablemente yo no hubiera tocado el tema de los jubilados, pero sintiéndolo mucho creo que los funcionarios tienen que sufrir ese coste porque son empleados que tienen su puesto de trabajo asegurado y por lo tanto, luego si quieren entramos en esa cuestión, pero además es importante y es simbólico. ¿Por qué? Porque es una medida que tiene un efecto arrastre. Es decir, una vez que el gobierno dice que los funcionarios tienen que bajar ese sueldo, se tiene que bajar el sueldo del gobierno, porque si no, se tiene que ir el gobierno a su casa. Y si eso sucede, pues ¿qué ocurre? Que las comunidades autónomas le tienen que imitar al gobierno, porque no van a estar el gobierno central reduciéndose el sueldo y cortando el sueldo a los funcionarios, y en Cataluña, o en el País Vasco, o en Andalucía, o en Valencia, no haciéndolo. Y estamos viendo cómo todos los días los gobiernos autonómicos están anunciando esos recortes. Por lo tanto, quiero decir, eso tiene un efecto beneficioso. Entonces, yo creo, ¿cuál es el problema que yo veo ahora? Y me gustaría saber la opinión del señor Toribio, es pasarnos de frenada. Es decir, que, por ejemplo, toquemos determinados impuestos que con una visión exclusivamente recaudatoria, vamos a recaudar más, vayan contra el crecimiento de la economía, que al final es de lo que se trata. Hay también una consecuencia en el exceso de frenada que tiene que ver con el crecimiento, porque si según nos ha contado el señor Toribio, más o menos viene a ser incompatible lo de recortar el déficit público con el mantenimiento de un cierto nivel de crecimiento, estamos apañados. Es decir, si todas estas medidas que se han tomado van a servir para recortar el crecimiento, me parece que incluso el señor Zapatero habló de algunas décimas, así que se asumía que algunas décimas iban a caer, digamos, en el crecimiento. Pues hoy lo ha dicho Elena Salgado en Bruselas. Habida cuenta que el crecimiento es la fuente del empleo, por ejemplo, y miramos el mapa del que nos hablaba Toribio, estamos mejor de lo que creíamos. Yo miro el mapa que nos ha dicho Toribio, pero prefiero seguir siendo español que congoleño.
O sea que, aunque haya otros países que crezcan más porque vienen de mucho más atrás, yo creo que lo que tenemos en un país como España y en una zona como la eurozona es que afortunadamente tenemos un estado de bienestar que todavía se puede recortar un poquito siguiendo siendo un estado de bienestar, ¿no? Eso en cuanto al ecuación mapa. es correcta, entonces, si recortamos el déficit público, ¿corre verdadero riesgo el crecimiento? Depende de que es cómo la fuente del empleo. Depende de cómo recortemos. Vamos a ver. Las medidas que se han tomado, si solo se toman estas medidas, desde luego son contractivas para la economía. Esto, sin duda alguna. Lo son a corto plazo. Otra cosa distinta es que al evitar la catástrofe que nos decía el ministro, a medio y largo plazo, o no tan largo, nos coloquen en mejor situación de lo que estaríamos de no haberlas tomado. Pero a corto plazo son contractivas. Por eso me parece que dice muy bien la ministra de Economía calculando que el crecimiento se va a resentir como consecuencia de estas medidas. Reducir el déficit público no necesariamente, contesto a Casimiro, supone subir los impuestos. Reducir el déficit público consistiría en subir la recaudación tributaria. Y subir la recaudación tributaria no necesariamente equivale a subir los tipos impositivos. Es perfectamente posible que subamos tipos impositivos y que tengamos menos recaudación. No digo que no haya que retocar algún tipo impositivo, pero no podemos fiar a la subida de tipos impositivos una mayor recaudación tributaria. Una mayor recaudación tributaria se logra si crecemos más. Y la forma de crecer más es procediendo, además de tomar estas medidas que a corto plazo nos van a impedir ese crecimiento, procediendo a unas reformas estructurales que se vienen pidiendo desde hace mucho tiempo en la economía española, que se debían haber tomado hace mucho tiempo, pero que todavía estamos a tiempo de tomarlo. Estoy de acuerdo yo con el ministro en que más vale tarde que nunca. Pero apliquemos eso a las reformas estructurales. Y si queréis hablamos de ello. Y en sentido contrario, es decir, subir los tipos no significa automáticamente una mayor recaudación, esto es evidente, pero en sentido contrario, bajar los impuestos tampoco necesariamente supone más crecimiento, bueno, automáticamente. Bajar los impuestos ha subido en el pasado, ha supuesto en el pasado mayor recaudación, curiosamente. No en unas circunstancias como las actuales, en circunstancias distintas. Pero recordemos como en 1998 se bajaron los impuestos y subió la recaudación tributaria. No es la primera vez que eso ocurre, es lo que en economía llamamos el efecto Laffer. Al bajar los impuestos lo que se genera es más actividad económica y con más actividad económica hay más recaudación tributaria. No digo que eso siempre sea así. Digo que claro, es posible que lo sea. Sí, queda claro entonces, señor Toribio, que en estos momentos, aparte que desde hace ya 5 o 6 días ningún partido dice que hay que bajar los impuestos, pero ¿usted cree que en este momento no sería adecuado bajar los impuestos? Y por otro lado, ¿las medidas que se han tomado a usted le parecen correctas? A mí me parecen correctas, evidentemente, me parecen obligadas. Han sido unas medidas obligadas por el Fondo de Estabilización Económica Europeo. Yo creo que son unas medidas efectivamente correctas. Todo lo que sea reducir el déficit presupuestario va en la dirección correcta. Pero les oía antes a ustedes decir, ¿por qué no hablamos de si las medidas son útiles o no? Y yo pensaba, hombre, si alguien me da un puñetazo y me rompe la nariz, luego si quiere discutimos si es útil o no que me ponga hielo. Pues sí, discutamos si es la utilidad o no utilidad del hielo, pero yo prefería discutir más bien sobre las circunstancias que me han llevado hasta aquí. Señor Fernández, quería decir algo. Bueno, haciendo referencia a las alusiones, yo creo que a estas alturas no se discute que el funcionario debe de tener una estabilidad, debe de ser una persona neutral, que no esté dependiendo de quién es el partido que gobierna en cada momento. Eso sería volver al siglo XIX. El que una parte importante tengamos el empleo estable, seguro, siempre sometidos a las evaluaciones, a los controles que aceptamos y al régimen disciplinario, por supuesto. Sí quería dar un dato, y es que en la función pública más del 20% de los empleados públicos en la actualidad no tienen el puesto seguro, porque o son funcionarios interinos, que hay muchísimos, o son trabajadores laborales eventuales. Y en estos momentos ya estamos viendo cómo en distintos centros se van a terminar y no se van a renovar contratos, sin ir más lejos, en varias universidades madrileñas y en muchos ayuntamientos. O sea que el empleo estable sí para muchos,
pero creo que eso es una garantía de profesionalidad del trabajador. Y eso es lo que además debemos de aspirar a que tengan todos. Lo que no vamos a pedir a estas alturas, pues perdón por haber hecho una carrera, haber preparado unas oposiciones, haberla ganado y que luego estemos al servicio del Estado y de los ciudadanos. Ahora, eso nos obliga, efectivamente que nos obliga a ser más solidarios, a ser los primeros que nos apretemos el cinturón, pero llevamos años haciéndolo. Y entonces ahí es donde yo iba a la parte del gasto, donde se puede seguir reduciendo gasto. Claro, nosotros no tenemos la culpa de que la arquitectura política de este Estado sea tan complicada, de que el Estado de las autonomías haya llegado a los límites que ha llegado, de que las administraciones autonómicas y las locales, insisto mucho en esto, han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Primero porque estábamos en una época de abundancia y se han acostumbrado. Y yo hoy les puedo decir que hay 3 grandes colectivos donde se pueden ahorrar miles de millones de euros. Altos cargos. Hay miles. Nosotros hemos llegado a contar hasta 10.000, pero habrá más. Y no estoy hablando de la administración del Estado, estoy hablando de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, de más de 50.000 habitantes. Asesores. Los asesores no son los altos cargos. El alto cargo al menos tiene una responsabilidad concreta. Es el director general del Jardín del Pueblo. Bien, tiene que cuidar el Jardín del Pueblo. Los asesores no. Solo con que se suprimieran 3 de cada 4 asesores, nos ahorrábamos unos cuantos miles de asesores, que tienen retribuciones normalmente una media 50, 60, 70.000 euros. Podría poner muchos ejemplos. Están ahora mismo en los medios de ustedes, ahí están los ejemplos. Señor Domingo, hace muy poco. Una pregunta a hacer sobre algo que desconozco completamente. Usted representa el sindicato mayoritario de los empleados públicos, ¿no? Uno de los 3 sindicatos. Uno de los mayoritarios. Ustedes, es decir, una medida que se tome por parte del Gobierno central para los empleados públicos, ¿es de obligado cumplimiento para los empleados que dependen de los gobiernos autonómicos? En esto de las retribuciones, el aumento básico o el descuento, en este caso, afecta a todos. Entonces, ¿por qué ocurre que policías autonómicas cada una tiene un salario distinto? No, pero eso es distinto, porque luego las comunidades, pues las competencias que le da el Estado a las autonomías, permite que tengan complementos distintos, con lo cual va habiendo una diferencia en las retribuciones que nosotros hemos denunciado muchas veces. Lo que significa que, por ejemplo, mozos de escuadra, a lo mejor ven congelado su salario si el Gobierno central aprueba esa ley, pero el Gobierno de la Generalitat de Cataluña puede decir, muy bien, yo les complemento con determinada cantidad. ¿Eso puede ocurrir? No, cuando se congela no se puede, obliga a todos. Hay muchas sentencias de la última congelación del año 97. Yo solo quería apuntar, si se me permite... No, se quería saberlo. Sí, el tercer aspecto. Para ahorrar. El tercero, empresas públicas, más de 2.000, cuyo déficit va a costa del dinero público. Hay muchas que son necesarias y que tendrán, pero no todas. Esas empresas públicas tienen todas consejos de administración. El déficit de las más de 2.000 que hay en España es de cerca de 40.000 millones de euros. El déficit de las 200 que hay en Andalucía es de más de 4.000 millones de euros. Y todas tienen consejos de administración, que normalmente ahí están colocados los políticos o los del partido de turno, y ahí cuentan su segundo y su tercer sueldo. Ahora mismo, en las modestas medidas de austeridad que ha hecho el Consejo de Ministros, ha reducido algunos altos cargos, ha suprimido algunas secretarías de Estado y ha suprimido más de 200 consejeros de los consejos de administración de las empresas del Estado, que son una mínima parte de las que hay en el conjunto. Ahí se pueden ahorrar entre los 3 capítulos, altos cargos, asesores y consejos de administración. Digo consejo de administración de empresas públicas, no digo que se supriman las empresas públicas, las hay necesarias. Muchos miles de millones. Ahí es donde digo que se aprieten el cinturón otros todo también. El mundo busca recortes en otros sitios, ¿eh?
Os ruego que no sea una entrevista a nuestros dos invitados, que esto sigue siendo un debate, ¿eh? Yo desde luego no puedo estar más de acuerdo con esa posición de que es muy necesaria la reducción de altos cargos y puestos de confianza en la Administración, no solamente en la Administración General del Estado, sino en las comunidades autónomas especialmente y en el Ayuntamiento. Y en los ayuntamientos, porque todos los partidos han ido creando un colchón entre el funcionariado y los gobiernos que supone una nómina abultadísima de todas las administraciones. Pero dicho con el mayor de los respetos, yo también creo que si la congelación salarial de los funcionarios se hubiera adoptado hace un año, a lo mejor ahora no hubiera sido necesaria esa drástica reducción de un 5%, por mucho que esa subida que ustedes pactaron fuese modesta, ¿no?, de un 0,3%. Pero igual si se hubiera tomado alguna decisión antes, no hubiéramos llegado a esto. Pero por volver un poco a la entrevista con el ministro, a mí me parece que ha hecho un ejercicio de realismo como no se había hecho en el Gobierno en los últimos meses, lo cual hay que agradecer al ministro de Fomento, que parece que ha asumido ya la portavocía, como hemos dicho aquí algunos, del Gobierno de pleno derecho. Pero a mí me ha quedado una cosa bastante clara, a pesar de que el señor Toribio todavía no lo ha visto tan claro como yo. Lo que tengo absolutamente claro es que en los próximos meses nos van a subir los impuestos nuevamente, que la ley de presupuestos... No sabemos cómo, además, porque ha dicho la renta es posible, pero no ha dejado abierto otros caminos. Claro, porque no solamente la alternativa es IRPF. Yo creo que en el Partido Socialista, y Anabel también tiene información al respecto, no solamente se está abordando el asunto del IRPF, sino el gravar a aquellas sociedades que tributan a través de esas sociedades y no del IRPF. Pero luego yo quisiera hacerle una pregunta a Toribio, y es, ¿realmente España ha perdido soberanía respecto a las decisiones económicas que puede adoptar? Porque si algo queda absolutamente claro es que esto ha sido una imposición que nos ha venido dada de fuera, de la reunión del ECOFIN y del Eurogrupo. Probablemente lo que tenga que venir después también sea así, ¿no? Yo ahora solamente eso de fuera, es decir, la Unión Europea somos nosotros también. Es más, estamos presidiendo la Unión Europea. Es decir, que esas presiones que nos llegan de fuera nos llegan muy de dentro. Nosotros estamos en la Unión Europea, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, perdimos soberanía ya en el momento en que entramos no solo en la Unión Europea, sino en la Unión Monetaria, además. Ya no tenemos la facultad de devaluar la moneda. Antes, cuando devaluábamos la moneda un 20%, bajábamos el sueldo a los funcionarios un 20%. Y a todos los españoles. Éramos un 20% más pobres. Eran un 20% más pobres. Como ahora no lo podemos hacer eso, lo que tenemos que hacer es ir recortando en un sitio y en otro, bajando a unos, haciendo que unos y otros reconozcan la pobreza. Pero yo, volviendo a los impuestos, hay una cosa que he echado de menos en la entrevista con el ministro, y siempre que hablan las personas del Gobierno, son otras alternativas, que no son solo reducción de gasto, ni subida de impuestos, que insisto sería recaudación tributaria y no tipos, para reducir el déficit presupuestario. Vamos a tomar medidas. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Por qué no vendemos los aeropuertos, como han hecho en casi todo el mundo? Pero no a las comunidades autónomas, que eso no sirve de nada, ¿no? ¿Por qué no los vendemos? Bueno, ya se va a abrir la puerta al capital privado, ¿no? ¿Por qué no vendemos la gestión de los puertos? ¿Por qué no convertimos en peaje muchas de las autovías gratuitas que tenemos y las sacamos? ¿Por qué no nacionalizamos varias cajas de ahorros, las convertimos en sociedades anónimas y las privatizamos? ¿Por qué no vendemos participaciones en empresas públicas, en la SEPI, etcétera? ¿Por qué no privatizamos la Renfe? Y si esto que son ventas de activos, vayamos a ingresos recurrentes. ¿Y por qué el copago? Que de eso han hablado con el ministro. ¿Por qué no se ha hecho esto del copago? Somos el único país del mundo que hace esto. De la sanidad absolutamente gratuita no es la sanidad, porque gratuita no hay nada en este mundo. La pagamos con los impuestos. Entonces, ¿quién lo paga? ¿Por qué lo pagamos con los impuestos y no pagarlo, al menos en parte, cada vez que utilizamos aquello? ¿Por qué no subir tasas universitarias, sobre todo para las personas que puedan pagarlas? Porque ¿qué sentido tiene? Claro, para las personas que puedan pagarlas. Perdona, el rumor es que tenemos hoy estudiantes universitarios de periodismo que nos ha hecho gracia lo de las tasas. Becas para todos los que están aquí. Pero los hijos de los ricos, a lo mejor en lugar de pagar impuestos, lo que tenían era que pagar su carrera. Y no con cargo a mis impuestos o con cargo a los impuestos vuestros, ¿no? Esto sería otra posibilidad. Acaba el señor Toribio de convocar 5 o 6 huelgas de 5 o 6 sectores. Pero sobre todo eso de hijos de padres ricos, ¿quién estima que son más ricos que otros? Pero vais a perdóname, Toribio, es que al hilo de lo que ha dicho el ministro, ha dicho cosas aquí
que obviamente tenía un mensaje polémico que vamos a recoger a través de algunas portadas de periódicos de mañana. Yo, por ejemplo, la del Mundo, tacho de la calle, si la tienes, me gustaría verla y leerla. El PSOE exige medidas contra la banca, los ricos y la Iglesia. Lo de la Iglesia lo ha sacado aquí, no se lo habíamos preguntado, lo ha sacado, y alegan que con los recortes Zapatero les ha dejado sin discurso de izquierdas. Alonso les tranquiliza, todo a su tiempo. No sé qué son medidas contra la banca. Lo de los ricos supongo que será esos impuestos que no ha dicho nada, pero que verán. Limitación de sueldos de los directivos, etc. Y canon también sobre ¿Y la Iglesia por qué ha salido? La Iglesia ha salido porque uno de los diputados, un diputado del Partido Socialista de Galicia, en esa reunión del grupo parlamentario, ha utilizado el mismo argumento que acaba de utilizar el ministro de Fomento. El mismo. Es decir, si el Partido Popular habla de recortar las subvenciones a los sindicatos y a los empresarios, ¿por qué no tocamos las subvenciones a la Iglesia, que son mucho mayores? Ha sido el diputado ha sido un diputado Javier gallego, que además. ha sido el más aplaudido, por cierto, de esa reunión del grupo parlamentario. Es decir, que lo que sí que hay, y eso es importante que se sepa, dentro del Partido Socialista, un debate interno muy profundo entre personas, no solo del partido, sino del gobierno, que piensan que hay que adoptar medidas impositivas contra los ricos, en general, es decir, pagar más impuestos los que tenemos nómina. ¿Qué son los ricos? Es decir, que claro, con eso siempre se juega con mucha demagogia. Ricos son los que pagan el 43% de renta. Vale, bien, pues medidas de ese tipo, canon contra la banca o tocar el tema de la Iglesia. Pero lo hacen por una razón, porque piensan que el PSOE, con estas medidas de ajuste, ha perdido discurso político y, por lo tanto, va a perder las elecciones si no toma medidas que a lo mejor no son muy útiles desde el punto de vista recaudatorio o económico, pero que pueden tener el marchamo, el sello de la izquierda. Sí. Y dentro del gobierno, y dentro del Partido Socialista menos, pero dentro del gobierno, hay gente que opina que en estos momentos tocar los impuestos, como decía el señor Toribio, es contraproducente para la economía. Y ese es un debate que hay hoy dentro del gobierno y dentro del Partido Socialista. Pero no es el marchamo de la izquierda, es el marchamo del Estado social y democrático de derecho que nos dimos en la Constitución, y que en la Constitución se recoge el reparto de la riqueza, un reparto proporcional de la riqueza. Pero un Estado social y de derecho se reparte también cuando hay que pagar las facturas. ¿Me dejas terminar? Un Estado social y de derecho es un Estado, por ejemplo, que en vez de tener 5 millones de paganos tenga 1. Claro, por supuesto. ¿No? A lo mejor es más justo ese Estado en una situación en la que hay copago, porque yo no sé por qué razón las personas que tienen una renta muy alta no tienen que pagar un dinero por los medicamentos. Yo no sé por qué razón. Claro, pero no lo sé. Esto forma parte de eso. Yo también. Lo que creo es que en estos momentos lo de medidas de izquierda o medidas de derecha, mira, cuando uno está enfermo lo importante es curarse. O sea, estas medidas que se acaban de adoptar, ¿qué son de derechas? ¿Son de derechas? No, son medidas que hay que adoptar. Por lo tanto, y hace 2 semanas, hace 3, hace 4, hace 5 meses, el presidente del Gobierno decía en una entrevista en el diario El País: no vamos a adoptar medidas contra el Estado social, vamos a salir de la crisis sin tomar. Por eso es absurdo, ricos, que aquí no se trata de quemar a los ricos, ni de que eso sea una posición de izquierdas, que es una posición sencillamente democrática. Lo que te digo es una cosa. Los que están pagando el 43% de la renta, que son los que tienen nómina, no son ricos. Eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Los ricos son los que no tienen nómina. Los que se hacen una sociedad, los que tienen la SICAV, que en vez de hacer tanta demagogia, y sobre todo porque desde el punto de vista recaudatorio, subir 2 puntos el IRPF, el tipo máximo, no sirve para nada. Perdón, pero lo que hay que hacer es tomar otro tipo de medidas, que a lo mejor son más dolorosas. Sí, por eso. Quizá por eso, Casimiro, el ministro, habéis visto que se ha tomado nota, ha dicho: la vida fiscal no es solo el IRPF, no es solo la del IRPF. Entonces a mí me da la impresión de que está pensando en otras alternativas, y probablemente el señor Toribio, que ha estudiado mucho de esto, se le ocurre por dónde puede ir si no es IRPF, estrictamente. Yo quisiera decir 2 cosas, ahora oyen esto también. Antes también esa portada del periódico que habéis puesto ahí. Yo la idea de un canon a la banca, pero ¿por qué a la banca? La banca está en una situación complicada en los momentos actuales. Un impuesto especial a la banca, ¿por qué? Y no un impuesto especial a otro tipo de servicios. ¿Por qué a los servicios financieros y no a otro? Segundo, a la banca se le han dado ayudas que probablemente no van a llegar nunca a los ciudadanos más afectados por esta crisis. Se le han cobrado. Se le han cobrado esas ayudas. De hecho, tomo palabras del presidente del Gobierno. No nos ha costado nada a los españoles la ayuda a la banca, porque se les ha dado avales que se les han cobrado, y se les han comprado para facilitarles liquidez
activos buenos. Liquidez que no se ha visto en las pequeñas y medianas créditos. empresas, por Claro eso ha que tenido no. que el Gobierno habilitar una línea más Claro a que las no. extraordinarias que había habilitado del ICO, Sí, y claro que no tampoco está. a las familias, ni Pero a las te diré por familias qué ni no a se han las visto. pymes. Por lo tanto, algo está fallando en el sistema financiero también, ¿no? Pues no. El crédito del sistema financiero está aumentando. Y está aumentando muy rápidamente. ¿El crédito a quién? Al sector privado no. Al sector público muchísimo. Lo que la banca está haciendo es tomar dinero del Banco Central Europeo al 1% y comprar deuda pública. O si no, ¿cómo creéis que estamos colocando la deuda pública desde hace año y medio en España? ¿Eh? Y están dando dinero al 1% y comprando deuda pública al 2 y pico por ciento. Además de eso hay que ponerles un Por eso a canon. los especuladores les interesa que la deuda pública esté en vez de al 4 al 6, por ejemplo, ¿no? No, la banca que ha Dame comprado más. deuda pública al 2, como se les ponga la deuda pública al 6, tiene unas pérdidas de capital brutales. No les interesa. No. Y luego yo quería decir otras cosas también. Esto de la Iglesia. Yo soy católico, me declaro católico y pongo la cruz. Y lo único que echo de menos es ¿por qué no se me piden más cruces? Yo quiero una cruz para saber si subvencionar o no al cine. A lo mejor a mí no me gusta el cine, que sí me gusta, y la pondría. Pero a otro puede no gustarle. O por qué hay que subvencionar o no a los sindicatos. Ahí yo no pondría la cruz. O por qué hay que subvencionar o no al deporte, porque yo no practico ese deporte. Mire usted, esto a mí lo democrático me parece esta capacidad de elegir. Y a mí, concretamente, la financiación de la Iglesia, tal como está establecida, me parece extraordinariamente democrática. Es más, desearía que hubiese muchas más cosas así. No forzosamente a donde quiera el señor al cual yo he pagado mis impuestos. ¿no? De todas formas, sí, porque hacía referencia La Iglesia es una a la batalla información. ideológica que luego No. vendrá otra con la ley de libertad religiosa que nos va a llegar enseguida también. No, de todas formas, que quien ha pedido un canon sobre la banca es un diputado en una reunión de 169 y el de la Iglesia también un diputado. Pero que no les hagan La caso. inmensa mayoría lo que han hecho es apoyar las medidas del Gobierno, justificarlas, explicarlas, pedir cierto reequilibrio, pero en fin, que esas posiciones corresponden a los diputados de Izquierda Socialista, que son dos. De todas maneras, la idea de una tasa... Estupendos, pero son dos. Pero de todas maneras, la idea de una tasa internacional sobre los movimientos de capitales, de tal manera que eso pueda generar un fondo que permita afrontar nuevas crisis que vengan del sistema financiero, esta es una idea que se lleva barajando desde hace un montón de tiempo y que no terminamos de culminar. Y que a mí sí que me parecería, la tasa Tobin, que a mí sí que me parecería que sería una tasa justa, ¿no? De la misma forma que nosotros con las pensiones estamos creando un fondo que permite pagar a lo mejor las pensiones dentro de 3 o 4 años cuando el equilibrio entre los cotizantes y los jubilados sea diferente. Si eso lo hacen los Estados, ¿por qué no lo va a hacer también Pero el eso sistema tendría que ser financiero internacional? Tendría que ser internacional. Claro, claro. Porque un Estado solo no lo puede hacer. No lo puede hacer porque si no se iría, claro, se va sin capitales. Me vais a permitir que lea alguna de las cosas que han dicho nuestros telespectadores y si queréis matizar algo. Josefa, el Gobierno debería anticipar las elecciones. Como decían ellos, cuando llegaron al poder, no nos merecemos un Gobierno que nos mienta, cosa que no han dejado de hacer desde que gobiernan. Manuel, si sube los impuestos, en especial los indirectos, entonces los jubilados y funcionarios aportarán el doble de contribución para superar la crisis. Perdería. Por eso yo le planteaba antes al señor Blanco esa alternativa, esa posición intermedia, que es la de la cuestión de confianza, que de alguna manera podría resolver este problema que tú planteabas ¿Y si la antes, pierde? Casimiro, que ¿Y si la pierde la moción de insistí, confianza? pero no entró en el La asunto. perdería. Que es la pérdida del cordón umbilical que tiene con sus seguidores a través del ideario que se comparte. Por eso yo le expliqué antes, que esta objeción se la hago desde la izquierda. Es decir, quien está ahora contrariado, quien está sufriendo, quien está en pleno estupor, es el votante del señor Zapatero. El otro está desde el principio. Bueno, vais a permitir... Y los sindicatos, es decir, desde la izquierda. Y la cuestión de confianza era una manera de restablecer esa confianza con sus seguidores. Algún votante de derechas también debe estar desconcertado al ver a Mariano Rajoy rechazar las propuestas que lleva pidiendo porque un hace cambio de 2 años, papeles ¿no? escandaloso Pero bueno. el día de En cualquier caso... Es que hablar de derechas e izquierdas en una situación de crisis como la que estamos viviendo es bastante absurdo. Es decir, tú lo acabas de decir, las propuestas que ha presentado el presidente del Gobierno el miércoles pasado, la mayoría de ellas son propuestas que les han pedido desde la derecha que
que las pusiera en marcha para salir de la crisis. Es decir, ahora mismo en situación de emergencia ya lo de menos es la ideología, dónde está la derecha, dónde está la izquierda, lo que hace falta es la efectividad. Ya, pero, Pilar, exclusivamente la efectividad. Tú sabes que está operando la ideología, que está operando la política. Tú sabes, o por lo menos yo lo creo, que desde el Partido Popular se ha convertido la crisis económica en una palanca para la reconquista del poder. Pero no, y tú sabes, tú lo acabas de decir, se le ha pedido desde la derecha que tome esas medidas, las ha tomado y el Partido Popular ha vuelto a tomar otra vez la posición contraria. ¿Y de dónde se pone usted que yo me pongo en el lado contrario? Haga lo que haga. Pero incluso la presentación de estas medidas... Es que la oposición está legítimamente, para eso está, para ofrecerse como alternativa al gobierno. Estaba tratando de seguir el argumento de Pilar, de que en esto no vale la derecha y la izquierda, porque estamos en la crisis económica. Lo que digo es una cosa, la reválida del gobierno, la verdadera reválida, y es ahí donde se puede plantear un problema político tremendo, es si va a poder sacar los presupuestos adelante. Porque estos presupuestos que vienen ahora, los del año que viene, van a ser unos presupuestos de ajuste tremendos. Entonces, vamos a ver si tiene apoyos el gobierno para sacarlos, porque yo creo que si el gobierno no los tiene, lo que no puede hacer, porque eso sí que sería malo para el país, es prolongar el presupuesto. Me vais a permitir, son las 12 y 2 minutos, nos tenemos que ir. En cualquier caso, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo la responsabilidad del gobierno que la de la oposición, no está en el mismo nivel. Los periódicos se los dejamos a José Antonio Vives en el Diario de la Noche, y la pregunta, la de las elecciones, Antonio, ¿deberían convocarse elecciones anticipadas? Vamos a ver qué dicen nuestros telespectadores. Lo estoy viendo sí, el 78%, no el 22%. Mayoritariamente nuestros telespectadores, los que han llamado y han contestado a nuestras preguntas, a nuestra pregunta de esta noche, creen que mayoritariamente deberían convocarse elecciones anticipadas. Señores, aquí les dejamos, les esperamos el próximo martes. Muchas gracias hasta entonces. Gracias, señores. Cojo la palabra, ¿eh? Voy a pedir...